Conversaremos sobre cómo la ciencia de datos ayuda a convertir la incertidumbre en una probabilidad de éxito. Este tema es un preámbulo al programa de Data Science for Business en su versión Blended. La conversación estará a cargo de María del Rosario Bruera y Carlos Calderón, que son los directores del programa. El objetivo de este webinar es conversar sobre cómo los datos que normalmente nos muestran eventos del pasado juegan un importante rol en la toma de decisiones que impactarán el futuro de las instituciones. Antes de iniciar con esta sesión, les comento que durante el desarrollo de este webinar, cualquier duda o consulta que surja la pueden escribir a través del chat y al finalizar la charla se responderá. Por favor, les pido que al momento de enviar sus preguntas, las envíen para todos, ya que así nos ayudan a tener mapeadas todas las preguntas. Asimismo, al finalizar la ronda de preguntas, enviaremos una encuesta de satisfacción a través del chat mediante un link, o también podrán visualizar un código QR en sus pantallas. Como última indicación, les solicitamos que mantengan sus cámaras y micrófonos desactivados para tener una buena conexión durante toda la sesión. Ahora sí, iniciamos esta sesión a cargo de María del Rosario Bruera y Carlos Calderón. Hola, muchas gracias, buenos días a todos, muchas gracias por participar, muchas gracias por demostrar interés en este tema que indudablemente nos está obligando actualmente la contingencia a acelerar los tiempos y a pensarlo con mucho más profundidad. Así que bienvenidos, esperemos que todo lo que tenemos para contarles con Carlos sea del interés de ustedes y seguramente lo va a hacer. Así que le doy el pase a Carlos que empiece la charla. Gracias, Charito. No sé si te dejo, ¿te presentas ahora o te presentas luego cuando te toca tu parte? Luego. Vale. Ok, bueno, muchas gracias, Olenka, muchas gracias, Charito, y bueno, a todos quienes están conectados. Vemos que hay mucha gente conectada, eso nos hace muy felices. Naturalmente nos esforzamos también por llegar hasta aquí hoy día con un contenido que estamos seguros les va a gustar. Y bueno, antes de empezar mi presentación, yo voy a hacer una introducción, voy a presentarme rápidamente. Mi nombre es Carlos Calderón, soy codirector del programa de Data Science for Business y ahora, a partir de este año, además codirector de la Academia de Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial en UTEC, además de algunas otras cosas que hago. Antes de llegar a esta nueva vida, digamos, que tengo haciendo este trabajo, tuve 25 años de vida profesional como dependiente en el mundo corporativo. He ejercido varios roles, fundamentalmente 15 años en la industria de las telecomunicaciones. Tuve la fortuna de estar sembrando las primeras redes de telefonía móvil en América Latina desde el 96 hasta el 2007 más o menos. Empecé a dejar la industria en varios países de la región, con varias compañías muy importantes en ese momento. Y luego, pues los últimos 10 años antes de abandonar el mundo corporativo, ya estuve metido en el mundo de los datos, en la monetización de datos. Aquí en Perú tuvimos la oportunidad de hacer un emprendimiento con dos grandes accionistas. Debe haber sido uno de los primeros emprendimientos orientados a monetizar grandes volúmenes de datos a través del outsourcing de servicios a la industria de servicios regulados, ¿no? Bueno, eso fue sin duda la puerta de entrada que posteriormente impulsó mi interés en este mundo de la ciencia de datos, que hoy día, pues, sin duda se ha vuelto una profesión cada vez más instituida a nivel mundial y cada vez más demandada. Y de eso vamos a hablar un poquito ahora. Lo que pasa es que, claro, naturalmente, se imaginarán, nosotros venimos empujando estos proyectos desde hace algunos años y es imposible intentar hablar de ellos sin contextualizar, ¿no? Todos estamos ahora muy profundamente, me imagino todos, en este nuevo contexto, ¿no? Intentando entender qué pasó y cómo nos afecta, cómo va a ser la vida que viene y tal. Entonces, yo antes de
entrar al tema de lleno, que es la ciencia de datos, me voy a tomar unos 10 minutitos y voy a poner acá mi cronómetro para no pasarme y robarme unos 10 minutos para ayudarles a entender un poco lo que está pasando. Para eso les voy a pedir, por supuesto, que hagamos un esfuerzo de salir de nuestra coyuntura y mirar, digamos, levantarnos unos 100 kilómetros de altura para mirar bien claramente el panorama y desde esa perspectiva más amplia poder entender un poco la historia. Muy rápidamente, en 10 minutos voy a tratar de hacer muy simplificadamente este contenido, pero básicamente hay que entender qué pasó, el tamaño del problema que estamos enfrentando y cómo la ciencia de datos termina siendo una capacidad necesaria, imperativa para el mundo que viene, ¿no? Ya lo era antes, ¿no? Pero ahora lo que va a pasar naturalmente es que todo esto se va a exacerbar, ¿no? Entonces, así he titulado esta primera parte, es un nuevo marco de referencia para el mundo empresarial, ¿no? Un segundo, así, ok, listo. Entonces, a ver, voy poniendo el cronómetro así no me paso. Ok, bueno, esto es nuestro aporte a contextualizar la coyuntura, ¿no? Yo estoy diciendo, todos nosotros estamos después de mucho trabajo en estas últimas semanas, 2 semanas, finalmente podemos decir que llegó el tsunami, ¿no? Ha llegado el tsunami del cual hablábamos todos hace mucho tiempo, o una buena cantidad de los ejecutivos y trabajadores del mundo empresarial, inversionistas, todos veníamos hablando de que el tsunami iba a llegar, ¿no? Nadie sabía cómo, pero iba a llegar. Y finalmente ha llegado en forma de pandemia, ¿no? Es verdaderamente es una forma muy trágica como terminó llegando. Y lo que nosotros vemos es que esto va a terminar una tarea que ya habían iniciado otras disrupciones, va a terminar por redibujar los mecanismos de creación de valor, permitiendo ya la emergencia de una nueva economía, ¿no? Una economía más global, más digital y con paradigmas opuestos a los que estamos acostumbrados. Yo entiendo sin duda que hemos estado advertidos y a mí soy una persona que me ha fastidiado mucho cómo terminó sorprendiéndonos a todos, ¿no? A pesar de estar advertidos, nos ha tomado por sorpresa a todos, ¿no? Y cuando digo todos, digo todos, ¿no? Aquí no ha quedado nadie en pie, porque recuerden que hasta hace poco teníamos algunos emocionados líderes empresariales diciéndonos que nos íbamos a ir a Marte, ¿no? Que íbamos a conquistar Marte, que la inteligencia artificial nos iba a quitar el trabajo, iba a curar el cáncer, y de pronto llegó un bicho que nos ha literalmente retrocedido a la Edad Media, ¿no? Estamos combatiendo una pandemia casi de la misma manera. O sea, la herramienta más poderosa para combatir la pandemia es el aislamiento social, que es exactamente lo que ocurrió con la peste negra, ¿no? Hace muchos años, ¿no? Entonces, realmente, a mí en lo personal me terminó fastidiando mucho, ¿no? Muy rápido, las consecuencias ya las conocemos todos, ¿no? ¿Qué pasó estos últimos años? Pues tenemos a nivel histórico, ¿no? Más enfermos que nunca la atmósfera y los mares, los datos personales han convertido a las personas en mercancía y la corrupción ha terminado de prostituir las instituciones que teóricamente debían velar por nosotros. Ese es el mundo estas frases grafican un poco el mundo de hoy. Sin duda, un mundo que ha progresado muchísimo, pero que estoy seguro que la humanidad tiene una mejor versión que presentar, ¿no? Y probablemente lo que esté pasando ahora nos ayudará a encontrar esa mejor versión de los seres humanos, ¿no? El mundo establecido ha estado, francamente, resistiéndose de una manera increíble a los cambios. Digamos, por ejemplo, la distribución de la riqueza, ¿no? Eso es algo que solo se ha acentuado en los últimos 50 años, ¿no? La distribución de la riqueza, haciendo que las personas, si bien es cierto, todos, en general, la mayoría de países a nivel económico, todos hemos mejorado, las diferencias se han acentuado, ¿no? Por poner un ejemplo, ¿no?
Adicionalmente, ya quisiera referirme un poquito más a los últimos eventos, ¿no? Porque parece que esto fuera la primera vez. Yo digo que no es la primera vez, y ya les voy a demostrar que no debimos habernos sorprendido tanto, ¿no? La aceleración tecnológica, que bueno, nos hemos llenado la boca los últimos 10 años, o 5 ya, si quieren, hablando de la transformación digital, ¿no? Pareciera que hubiera sido el último tema y que teníamos que transformarnos, etcétera, etcétera. Pero realmente esto empezó ya desde la emergencia de la computación y el Internet, hasta la masificación de los móviles y la disrupción de los modelos de negocio. Tenemos más de 60 años de evolución tecnológica y obviamente los últimos 20 probablemente se aceleró muchísimo, pero digamos, uno saca el cálculo de esa disrupción, son por lo menos 50 años que uno debería estar advertido de que había una disrupción tecnológica transformando el mundo empresarial, ¿no? Luego, ha ocurrido otro evento muy relevante a nivel mundial que también está obligando a redibujar las nuevas formas de creación de valor, ¿no? Y es el famoso nuevo contrato social, depende cómo quieran llamarlo, pero sí, lo voy a tratar de describir de la siguiente manera, ¿no? Esto tiene que ver con aquella parte de la sociedad, digamos, más desfavorecida de todo este modelo de desarrollo que ha terminado imperando los últimos 100 años en el mundo, ¿no? Y voy a irme un poquito más a eventos recientes, desde la crisis del 2003, ¿no? Con Occupy Wall, que fue este movimiento que surgió en Estados Unidos y que se fue expandiendo por el mundo, hasta la última crisis del modelo chileno, que probablemente muchos más lo sentamos más cercano, porque obviamente es un vecino del barrio de América Latina, y hemos tenido los titulares más recientes y hemos probablemente entendido que había un problema, de una crisis del modelo, ¿no? Y tampoco podemos dejar de lado los manifiestos que han ocurrido el año pasado en los principales empresarios de Estados Unidos, los más importantes, los más poderosos, que son cerca de 200, firmaron un manifiesto donde decían por primera vez en la historia del mundo empresarial que el capitalismo orientado a generar ganancias para los accionistas no era correcto, y que el mundo capitalista tenía que considerar a sus otros stakeholders también en la ecuación, ¿no? Y me refiero al planeta, que lo tenemos completamente enfermo a nivel ecológico, y también a los seres humanos, ¿no? Esto se ha acentuado este año en la reunión que hubo en Davos en enero, donde, bueno, fue un poco más intenso este pronunciamiento. Y ahora llegó COVID, ¿no? COVID es una disrupción, a diferencia de las otras dos, es una disrupción que ha ocurrido en semanas, ¿no? O sea, realmente es algo profundo que dejará huella, será un hito, habrá un mundo antes de COVID y un mundo después de COVID, ¿no? Pero para el mundo empresarial y para las formas de creación de valor esto será definitivo, ¿no? Ese es el entendimiento que tenemos. Nada de esto será igual, ¿no? O sea, después de esto nada será igual, ¿no? Van a cambiar muchas cosas, o van a terminar de cambiar muchas cosas. Eso es lo que quisiera transmitirles. No es nuevo. Esto solo va a acelerar un proceso de transformación de la sociedad y de la economía y de las empresas de una manera más acelerada, ¿no? No voy a detenerme mucho aquí porque todos ustedes ya están conscientes, ya llevo 7 minutos, todos ustedes están muy conscientes, imagino todos leen noticias, pero saben el tamaño de la disrupción que estamos viviendo, ¿no? A nivel por lo menos sanitario. Ahora les comparto estas láminas también rápidamente, que McKinsey las pudo compartir en la semana pasada, donde le ponen tamaño también a la crisis económica, porque sin duda no es solamente un problema sanitario, tenemos en ciernes una crisis económica muy profunda, la más profunda de la historia de todos los seres vivos ahora, ¿no? Nadie que tenga vida en este momento ha vivido una crisis de esta profundidad a nivel económico, ¿no? Y ustedes ahí empiezan a ver estas curvas, son las curvas, aquí está cómo se comportará la economía mundial, la eurozona, Estados Unidos y China, y ven cómo las curvas van tomando una forma de L, ¿no? O otro escenario que nos presentan, aquí hay un rebote más rápido, se estima en un escenario mucho más positivo, digamos,
donde la curva tiene una forma de V, ya no una forma de L, y obviamente se ve como un poco más constructivo, sobre todo China, ¿no? Pero realmente nadie sabe. Lo que sí es importante es que estas famosas curvas ya existen, ¿no? Y este es un poco el trabajo, resumiendo el trabajo que hemos hecho las últimas semanas de construir un escenario posible para el Perú, ¿no? Estas son las curvas J, se le conoce como curvas J, donde tenemos 4 momentos bien destacados. El primero es que evidentemente hay un momento donde han habido señales en medio del ruido, ¿ya? Y quiero decirlo porque a todos nos ha tomado por sorpresa, pero habían señales claras de que la pandemia estaba como un evento altamente probable en el mundo, ¿no? No voy a entrar en detalles ahora, pero el primer contagiado de COVID fue en noviembre del año pasado, ¿no? A fines de enero esto estaba declarado pandemia en China, ¿no? Entonces, no es que no sabíamos, ¿no? Luego, obviamente, hay otros momentos, cuando ya, digamos, en este punto de convergencia, empieza la caída de la curva, esto es el performance de las empresas o el performance de los países a nivel económico. La caída de la curva empieza en el momento que llega, nosotros lo hemos asociado al momento en el que llega el primer contagiado al Perú y se empiezan a tomar las medidas de aislamiento social. Eso ha ido profundizándose, la economía ha ido recibiendo cada vez más impactos. Hoy día estamos en momentos muy complejos, todavía estamos en caída libre, lo que ocurre inmediatamente una vez que la emergencia se establece, empiezan nuevos comportamientos, ¿no? Hoy mismo nosotros estamos haciendo un webinar, ¿no? Y muchas personas se están conectando, estamos sorprendidos la cantidad de gente que se conecta a los webinars. Y nuestros hijos están estudiando en línea, ¿no? No están yendo al colegio y la comida la estamos comprando de una manera que no la comprábamos antes. En fin, hay una serie de comportamientos que estamos adoptando de manera inevitable, ¿no? Digamos que ya se está masificando. Esa curva luego va tomando una forma de recuperación, puede ser una U en este caso, y hay 2 escenarios posibles en términos generales, ¿no? El escenario, digamos, de los perdedores, que es un escenario donde no te recuperas de esto, y por supuesto, y les aseguro que habrán perdedores, habrán compañías, habrán negocios que no se recuperen después de esto, ¿no? Y imagínense ustedes si son una línea aérea, ¿no? ¿Cómo se imaginan lo que viene, ¿no? O les pongo escenarios o sectores más complejos, si son una empresa de entretenimiento y tienen, digamos, una cadena de cines, ¿no? O teatros. El sector de educación, ¿no? Las universidades. No crean que esto es algo sencillo para imaginarse cómo podría. Pero también hay otros, ¿no? Otros que están más preparados o que la coyuntura los favorece, ¿no? Esos serán los ganadores. Por supuesto que ese nuevo momento se le conoce como el nuevo normal, ¿no? Ya deben haber escuchado esta palabrita, está en inglés, no existe una traducción así muy buena al español, pero es como lo que viene, ¿no? Es el estándar de lo que viene, cómo será el mundo que viene, the new normal, ¿no? Bueno, las curvas, hay varias. Yo quisiera estar en la del medio, ¿no? Donde uno rebota como si un hipopótamo hubiera saltado en un saltarín, ¿no? Me gustaría rebotar así, ¿no? Pero hay otros tipos de curva y esto tiene que ver con cómo las economías se comportan. Hay varios casos. Por ejemplo, Estados Unidos tuvo una recuperación en forma de U de la crisis del 2009, ¿no? O la forma L, que es realmente indeseable, pero Grecia, por ejemplo, es un caso donde tenemos una curva más prolongada y menos favorable. Y finalmente están las curvas B, ¿no? Que son las deseables. Ya me he pasado un poquito del tiempo, voy a tratar de resumir rápidamente. Aquí vienen las buenas noticias, ¿no? No todo es mala noticia. Lo que tenemos que estar seguros es que vamos a rebotar. ¿Cómo vamos a rebotar? Pues el país yo creo que va a rebotar, como lo dice la ministra, ¿no? Un plan sin precedentes para una crisis sin precedentes. Realmente yo creo que estar trabajando en Perú, crear valor en Perú hoy día, es un privilegio, probablemente debe ser el mejor momento de la historia económica del país y el mejor momento también para poner sobre la mesa el esfuerzo y la rigurosidad con la que se ha manejado la economía los últimos 25 o 30 años, ¿no? O 25 años, para no exagerar. El plan de estímulo equivale al 12% del PBI, eso nos pone, digamos, al mismo tamaño de Dinamarca y a la cabeza de lejos, a la cabeza de América Latina,
Y las mejores previsiones para el próximo año, donde hay consenso, nos pone un rebote entre el 5 y el 7%. Entonces, yo invitaría a empezar a pensar, a enfocarnos, ¿qué pasa después de COVID, no? Va a pasar. Tengan cierto grado de certeza y seamos constructivos y positivos. COVID y la parte de las restricciones, algunas por lo menos van a pasar, la economía se va a reactivar y el nuevo escenario que viene, no todos van a poder dar el salto, ¿no? Como ven en esta pantalla, no todos van a poder dar el salto. Habrán ganadores y habrán perdedores. Y aquí viene, bueno, aquí hay un pequeño ejemplo que nos deja McKinsey, ¿no? Donde hay algunos ganadores y algunos perdedores. Lo curioso es que la industria del lujo, por ejemplo, se va a recuperar, va a ser de las más rápidas en recuperarse, ¿no? Porque es un sector donde la afectación de la demanda va a ser menor. Entonces, apenas se reactive, nuevamente se comprarán Ferraris y nuevamente habrá el mundo del lujo activo. Suena duro, pero estoy seguro que será mejor que lo que pase en aeroespacial o aviación. Y otros sectores también, voy a pasar rápido, esto se los dejo para que ustedes imaginen lo que está pasando solo en un sector aquí en Perú. Este es el sector de la alimentación. Todos nosotros estamos viendo cómo resolver el problema de la alimentación, cómo reponemos los stocks de la comida en casa, etcétera, ¿no? Y es un sector que podría irse inclusive más lejos de las compañías que producen los alimentos, ¿no? Que podríamos llegar hasta el campo. Pero lo detengo ahí solamente para que ustedes imaginen cómo una empresa que produce, que tiene una industria, que tiene empleados, decenas, miles de empleados y que tiene que pagar los salarios, que tiene que pagar alquileres de locales, y aunque haya pandemia no tiene que pagarlos, sus costos fijos están anclados y hoy día son un problema y sus ingresos están cayendo. Los ingresos están cayendo en el sector de alimentos también. Imagínense un retail, ¿no? Que tiene que pagar costos fijos enormes. Y luego imagínense ya la última milla, ¿no? Que también, bueno, hasta hace unos meses teníamos, digamos, algunos jugadores claramente identificados en la última milla, pero que en el evento, es decir, desde el momento que se declara la inamovilidad, Rappi, por ejemplo, anunció que dejaba de operar, pero Corner Shop, un jugador que no estaba ni siquiera en el radar, ha aparecido y ha emergido como un ganador y que sin duda cuando todo esto vuelva a la normalidad se va a notar claramente, ¿no? Así que los dejo con esta gráfica para terminar. Me he ido un poquito más del tiempo. ¿En qué escenario queremos caer? Pues sin duda será dependida de cada uno, va a depender de cada uno. Aquí lo importante es ver que esta curva J ahora tiene 3 dimensiones, ¿no? Y nuestra tesis es que aquellas economías, aquellas empresas, aquellos profesionales que tengan mayor dominio de las nuevas formas de creación de valor, serán los que tengan mejores escenarios donde rebotar, ¿no? Vamos a rebotar todos, el asunto es dónde caes. Nadie va a caer en el mismo lugar donde estaba antes de la pandemia, ¿no? Y el postulado final es, la ciencia y datos será una capacidad imperativa para aquellas organizaciones que busquen el nuevo normal. Ese es nuestro postulado. La ciencia de datos es una capacidad imperativa para aquellas organizaciones que busquen el nuevo normal. Va a ser una hoja de ruta. No podemos seguir tomando decisiones intuitivamente. Necesitamos tener metodología científica, necesitamos apoyarnos en los datos, ¿no? Para tomar decisiones. Por eso hemos creado este programa que se llama Data Science for Business, ¿no? Y del cual Charo nos va a dar mucho más detalles. Yo aquí voy a terminar simplemente diciéndole que esta versión que estamos hoy día comentando es la primera versión blended de ciencia de datos en UTEC. Hemos preparado un programa que ya Charo les dará detalles, pero es una versión que sin duda tiene un porcentaje importante de horas que son en digital. 3 paradigmas rápidos para dejarlos. La velocidad claramente ha matado a la perfección. Los profesionales que están pensando que algo tiene que ser perfecto para ser anunciado, pues hoy día la velocidad va a dejarlos atrás. La adaptabilidad ha matado la planificación. Los planes que teníamos, ya hoy día sí creo que se hace evidente que si no tienes capacidad de adaptarte, pues así tengas un plan, no servirá de nada. Y finalmente, la evidencia mató la opinión. Dejamos y abandonamos nuestra intuición y nos apoyamos en los datos como evidencia de la realidad para tomar decisiones. Bueno,
Mil disculpas que me excedí el tiempo. Me emociono, intento además crear un marco de referencia. Veo que han habido muchas preguntas, las dejamos para el final. Ahora quisiera darle el pase a Charito para que nos ayude a aterrizar en este marco de referencia, nos ayude a aterrizar cómo la ciencia de datos puede ayudarnos a reducir la incertidumbre. Adelante, Charito. Bueno, buenos días. Me presento. Me llamo María del Rosario, me dicen Charo. Si preguntan por María del Rosario en mi casa, les van a decir que allí no vive, pero en Perú realmente me llamo más Rosario que Charo. Así que me pueden llamar como a ustedes les guste. Vengo del mundo de la ingeniería, pero hace más de 30 años que trabajo con datos, es decir, este tema de la ciencia de datos no es algo nuevo. De hecho, Jesucristo nació en Belén porque el emperador romano tenía que hacer una política fiscal para todo el imperio y no tenía datos, entonces se le ocurrió hacer el primer censo del mundo. Así que, como ven, la ciencia de datos no es algo nuevo, ha existido siempre. Lo que pasa es que en este momento está puesta sobre la mesa, como bien dijo Carlos, como una herramienta que se mira como con esperanza de que nos ayude a tomar las decisiones difíciles y rápidas que tenemos que tomar. Entonces, hace muchos años que trabajo en ciencia de datos, desde el mundo de la academia y de hacer soporte estadístico a la investigación científica en el CONICET, que es el Centro de Investigaciones Nacional del Estado argentino. También en las empresas. Durante 10 años tuve a mi cargo el buró de crédito de Equifax en Argentina, y después en Uruguay y en Paraguay, con lo cual, si no monetizaba los datos, no cobraba mi sueldo a fin de mes. Es decir, para mí era un imperativo extraer valor de los datos, porque la empresa era una empresa de datos, cuando verdaderamente ni siquiera existía como definición. Ahora nos parece sencillo. Hace 15 años ni siquiera existía el término ciencia de datos ni gobierno de datos, empezaba a aparecer el término data mining. Bueno, como sea, hace mucho tiempo que trabajo con datos. Actualmente hago consultoría y también me dedico a la academia, porque creo que esta experiencia hay que transmitirla y hay que formar equipos, y que una de las cuestiones más complejas que tenemos cuando iniciamos en alguna compañía el camino hacia una verdadera disponibilidad de los datos que nos permita tomar buenas decisiones es, bueno, pero ¿de dónde conseguimos recursos? ¿Cómo armamos un equipo? Una cosa es programar Python y otra cosa es poder integrar un equipo de ciencia de datos que esté verdaderamente orientado al negocio. Es por eso que con toda la gente de UTEC y con Carlos y con excelentes profesionales que nos están ayudando como mentors de los estudiantes, es que hemos desarrollado este programa Data Science for Business, y ahora voy a tratar de llevar al terreno práctico de la ciencia de datos algunas de las conclusiones que Carlos presentó en su charla. Mi tema se llama la ciencia de datos y la incertidumbre, y entonces, cuando planteamos este problema y miramos a las compañías, Carlos planteó el escenario del tsunami de la pandemia. Yo me voy a poner un poco más antes de la pandemia. ¿Cuáles eran los desafíos que enfrentaba el negocio? Y llamo por desafíos aquellas cosas que lo presionaban a cambiar. Por ejemplo, defenderse o sobrevivir a la política fiscal de la Argentina no es un desafío, es un problema. No, acá estamos tomando desafíos. Estos desafíos que vamos a tratar de identificar ahora, lo enfrentaron y lo siguen enfrentando absolutamente todas las empresas del mundo. El primer desafío es el problema de atacar mercados de un integrante. Vamos a hacer una pasada general y después bajamos en profundidad con cada uno. Hoy en día, el gran desafío que enfrentan las compañías, desde un plan médico, un plan de celular, una póliza de seguro, un automóvil, es que cada cliente se sienta único. El segundo desafío es lo que se llama la crisis del conocimiento. Estamos desbordados por la cantidad de información que tenemos que procesar, y no tenemos todavía las estructuras mentales, ni siquiera unas
conjunto de procesos que nos digan cuál es una ruta directa a conseguir nuestras soluciones. Ya vamos a profundizar en el tema. Entonces, el tercer desafío, la velocidad de cambio de las tecnologías. Y finalmente, como Ciro fue poco, y esto es algo que tienen todas las empresas absolutamente en todo el mundo. Perdón, locales. ¿Sí? Perdón, Charito, sí, la presentación no se está viendo, me dicen. Si podrías compartirnos la PPT. Perdón, vuelvo a compartir la pantalla. A ver. Ahí volví a compartir la pantalla. Ahora sí, ahora sí, ahora sí. Gracias, okay. Perfecto. Disculpen, pensé que aquí... Bueno, listo. Entonces, estas tres cuestiones la enfrentan, estos tres desafíos, absolutamente todas las empresas del mundo. Y finalmente, como si esto fuera poco, tenemos el problema de la pandemia. Bajando un poco más a detalle, y para poder aterrizar estos desafíos con relación a la ciencia de datos, cuando hablamos de mercados de un integrante, ¿qué decimos? Decimos que existe una nueva concepción del mercado que reconoce lo obvio que cada cliente individual es un mercado de uno. Es decir, nadie quiere ser tratado como su vecino. Y eso tiene sus implicancias desde la perspectiva de los datos que necesitamos para poder comportarnos así, y eso es lo que nos piden nuestros clientes. Por otra parte, tenemos una reflexión como la de Darmoren, que es un filósofo del siglo XX-XXI, porque tiene 93 años ya, padre de lo que es el pensamiento complejo, y que en uno de sus libros dice que el conocimiento no es solamente la información. Necesitamos estructuras teóricas para darle sentido a esa información. Y nos damos cuenta que si tenemos mucha información y no tenemos las estructuras mentales suficientes, el exceso de información nos sumerge en una nube de desconocimiento, cosa que nos ocurre cuando escuchamos la radio o leemos el periódico. No me digan que nadie se sintió en una nube de desconocimiento con la avalancha de información que nos está llegando ahora respecto de lo que pasa el COVID. Los estados están desbordados. Los estados, los funcionarios no pueden tomar decisiones porque no existe forma de atacar la cantidad de datos que tenemos que nos permitan hacer pronósticos razonablemente certeros para marcar una ruta. Entonces, como bien dijo Carlos, volvemos a la Edad Media, que eso sabíamos que en aquel momento funcionó. Pero la verdad es que nos tomó de sorpresa, sin tener estados preparados para tomar este tipo de decisiones, sin tener los datos preparados, sin conocer lo que necesitamos conocer para atacar la pandemia, ¿no? Después, ¿qué pasa con las tecnologías? Hay grandes inversiones, los vendedores de tecnologías nos ofrecen grandes inversiones para solucionar este problema, pero con poquísima experiencia. Eso genera una lentitud en la toma de decisiones de adopción, porque cada director de tecnología de una empresa recibe infinidad de presupuestos, infinidad de proyectos, infinidad de soluciones mágicas, pero muy pocos casos de uso. Entonces, cuando tiene que tomar una decisión, eso se vuelve muy lento. Por otra parte, compramos la tecnología, pero no tenemos equipo. Por otra parte, compramos tecnologías que nos permiten acceder a los datos, pero eso supone, y nuestros equipos se digitalizan, y tenemos multicanalidad en la captación de los datos, pero empiezan a aparecer los problemas de seguridad. Por otra parte, recolectamos los datos de los clientes, pero los clientes y las personas le exigen regulaciones al Estado sobre la privacidad de datos, y nadie quiere que su privacidad sea invadida. Pero al mismo tiempo, espera que las compañías adivinen lo que yo necesito. Y finalmente, este tema de que los datos ingresen por múltiples canales resulta un problema para generar ambientes consistentes y asegurar la calidad. ¿Por qué? Porque cuando se hace el testing de una aplicación, no se testea la semántica del dato de una aplicación, me refiero a una aplicación mobile. Una empresa hace una transformación digital, vamos al modo digital, y lo primero que hace la app para bajarlo al celular. El que testea esa aplicación
se preocupa de la semántica, es decir, del significado del dato que tiene en el contexto de negocio en el que está ingresando al sistema, o se preocupa de que si es una fecha tenga formato fecha, si es una dirección tenga formato dirección? Eso es lo más que se valida. Entonces, ¿qué pasa? Cuando integramos los datos que entraron por la app del teléfono versus los datos que se recolectaron manualmente en un mostrador atendido por una persona, obviamente el dato manual probablemente tenga una interpretación más asociada al negocio que el dato que entró por la aplicación mobile. Y eso nos genera los problemas de consistencia de datos y aseguramiento de la calidad. Finalmente llega la pandemia y entonces se da vuelta la ecuación. Ahora tenemos foco en el bienestar por sobre los resultados, nuevos roles del Estado, todo lo que explicó Carlos excelentemente bien. El tema de la distancia social no es solamente entre los miembros del equipo, la distancia social es también de la empresa con los clientes. La digitalización de las relaciones, nuevas formas de trabajo, el shock de caída de la economía, y Dios sabe lo que va a seguir y cómo va a seguir. Y esperemos que sea en el formato de la curva que mostró Carlos. ¿Cómo ayuda en este contexto a la ciencia de datos? Primera idea fundamental. Para que la ciencia de datos pueda ayudar, lo primero que tiene que pasar es que exista el consenso de que los datos son un activo de las compañías. Es decir, que tienen un valor patrimonial asociado que hay que cuantificarlo. Y nadie maltrata un activo, nadie maltrata el edificio, nadie maltrata los vehículos, nadie maltrata las maquinarias que tiene una compañía, ningún empleado lo maltrata, ningún cliente rompe el mostrador de un banco, porque saben que los activos de una compañía son los que permiten desarrollar el negocio. Bueno, nadie maltrata los datos. Entonces, si existe ese consenso dentro de la compañía, ningún empleado de un banco va a omitir completar en el formulario el tamaño del grupo familiar de la persona que solicita una tarjeta de crédito, porque antes yo no lo completaba porque total, ¿qué me importa si esto no tiene nada que ver con el scoring de riesgo? Sí, no tiene nada que ver con el scoring de riesgo, pero el día que quiero ofrecerle un seguro de vivienda, y sí, tiene que ver. Entonces, este concepto va a cambiar. Los datos deberán ser considerados un activo de la compañía para que la ciencia de datos pueda ayudar. Es decir, que es un activo al que tenemos que cuidar, tenemos que mantener, tenemos que enriquecer, y por sobre todas las cosas tenemos que aportarle valor. ¿Cómo vamos a medir el valor? Dependiendo del beneficio que se obtenga al usarlo para la toma de decisiones. El proceso de agregarle valor a los datos se llama monetización de datos. Y puede consistir, y acá pongo los 3 ejemplos más fáciles de entender, compartirlos con otras organizaciones generando un beneficio económico para ambas compañías. Supongamos una tarjeta de puntos del supermercado Wong que haga una alianza con una red de estaciones de servicio para cargar combustible, y entonces comparten la tarjeta de millas. Comparten eso, entonces Wong puede enviarle publicidad a los clientes de la compañía de estaciones de servicio, y la compañía del combustible puede utilizar la base de datos de Wong para también decirle, mira, habría una nueva boca de expendio en tal lugar que queda cerca de tu casa. Puede integrarlo en los productos para hacer productos más inteligentes. Por ejemplo, Trivago, las compañías de turismo. Cada vez le ponen, ahora pobrecitas no, pero bueno, la idea es que cada vez ponerle más inteligencia para que la experiencia de usuario del que está planificando un viaje sea lo más fácil y lo más segura posible. O descubrir patrones de comportamiento para optimizar el relacionamiento y mejorar el retorno de la inversión en marketing. Y no está puesto acá lo obvio, mitigar el riesgo, que es el problema de los bancos y de las cuestiones actuariales de salud y del mundo de los seguros. No lo pongo porque es obvio, pongo algunas otras cosas que pueden no ser tan obvias. Entonces, primera idea central, los datos hay que mirarlos como un activo. ¿En qué consiste este proceso de monetización de datos? Bueno, hay un paper en internet que ustedes seguramente lo habrán leído, de que los datos son el nuevo petróleo. Entonces, de algún modo, ahora el petróleo va muy mal, pero vale como ejemplo. ¿El petróleo qué es? Es un residuo orgánico que no sirve para nada, salvo que alguien lo encuentre, lo refine y lo disponibilice para que lo utilicen los vehículos para poder movilizarse. Este tema es exactamente igual con los datos. El proceso de monetización de datos
Empieza por la identificación de las fuentes de datos disponibles, sigue por un proceso de gestión y de agregado de valor, que ahora vamos a ver en qué consiste cada cosa, y finalmente, un conjunto de acciones que me permiten obtener un beneficio económico directo. La diferencia entre este proceso y otros procesos es una muy importante. No se puede dejar por la mitad. Yo no puedo empezar un programa de ciencia de datos diciendo que yo voy a establecer un proceso de monetización y me quedo en averiguar cómo hago para agregarles valor, pero no desarrollo las acciones asociadas a eso que la ciencia de datos aportó para que yo sepa cómo agregarle valor a los datos. No me puedo quedar en la mitad. O lo hago todo o no hago nada. No hay posibilidades de quedarme al medio. Ese es el primer concepto. El segundo concepto es que si bien el proceso se dirige desde la identificación hacia la aplicación, se diseña al revés. Uno comienza pensando cómo voy a aprovechar, cómo va a ser mi compañía el día que yo consiga este conocimiento que voy a extraer de los datos, qué es lo que voy a hacer con ellos, y recién allí, una vez que tomé esa decisión, y eso vamos a ver más adelante que se llama el diseño de buen caso de uso, podré ir a buscar los datos, hacer la refinería y seguir esto en un ciclo iterativo. En ese contexto, ¿qué es un científico de datos? Un científico de datos, según nuestra modesta definición, no es esa intersección de diagramas de Venn que han visto por ahí, que tiene en la parte central Python R y en la parte de los costados business no sé cuánto. No, no es eso. Para nosotros, al menos para todo el equipo de UT, que estamos trabajando un montón para hacer buenos programas de ciencia de datos, un científico de datos es una persona que ha logrado, o al menos está en proceso de lograr, cambiar sus estructuras mentales para ayudar a los demás a encontrarle sentido a la información. Con la colaboración de los científicos de datos, se puede contrarrestar el efecto exceso de información que lleva a la nube de desconocimiento. Ahora bien, este exceso de información muchas veces es consecuencia de la falta de objetivos bien definidos para las preguntas que necesitamos responder. Como no tenemos clara la pregunta, buscamos cuánto dato hay en la compañía, hacemos una especie de sopa de datos, y sobre eso aplicamos poderosas herramientas de cálculo con esta información en exceso, que no está bajo gobierno, amplificando el riesgo de la desinformación en lugar de mitigarlo. Esto, por favor, hay que tenerlo muy en claro, porque esto que ustedes leen aquí sucede y está sucediendo. Lo peor que podemos hacer es juntar información en exceso por no tener buenas hipótesis, y sobre eso poner herramientas de aprendizaje automático sin ningún tipo de gobierno previo. En este contexto, ¿qué rol juegan los modelos analíticos? Bueno, ¿qué es un modelo analítico? Ahí tiene la etimología, ¿no? Viene de manera, y la palabra análisis quiere decir soltar o desatar. Entonces, ¿qué es un modelo analítico? Es una herramienta que significa la relación entre los datos para amplificar su valor en la toma de decisiones. Un modelo analítico no es un código en Python, es una herramienta que amplifica el valor de los datos y simplifica lo que estoy mirando sobre los datos. Entonces me permite mostrar mejor la complejidad del fenómeno que estoy observando. ¿Cómo se construyen? Combinando distintas disciplinas, como la probabilidad, la estadística, el aprendizaje automático, la inteligencia artificial, más las tecnologías de gestión y almacenamiento de grandes volúmenes de datos. Dentro de este conjunto de modelos analíticos hay distintas familias. Hay modelos predictivos, hay modelos descriptivos, hay modelos de optimización, hay diferentes familias. Como hoy realmente estamos en un momento... ¿Hola? Como estamos ahora en un momento de proyección, vamos a focalizarnos, porque el eje de la charla es reducir la incertidumbre, particularmente en poner en contexto a los modelos predictivos. Y decimos, los datos nos muestran el pasado, pero las decisiones impactan en el futuro. Es decir, cuando yo junto datos y los meto en un dashboard o en un sistema de reporting, estoy mirando un pasado. Estoy usando la herramienta para hacer autopsia. No estoy proyectando hacia adelante. Un modelo predictivo es entonces una herramienta que me ayuda a entender esos datos del pasado para convertir la incertidumbre sobre el futuro en una probabilidad de éxito. Pero eso solamente lo voy a poder hacer si además defino los procesos adecuados de cómo voy a usar el modelo.
También es verdad que todas las arquitecturas tienen que integrar sus capas analíticas. No me puedo quedar solamente con el reporting. Y que el secreto del éxito está en hacer estos modelos analíticos con el foco puesto en la decisión y en los procesos del negocio para convertir el conocimiento en acción. ¿Para qué lo uso? Para encontrar patrones, para anticipar tendencias, comportamientos, segmentos de pertenencia y tantas otras cosas. ¿Cómo se calcula un modelo predictivo? Modelo predictivo es una herramienta estadística, matemática, porque en definitiva también las herramientas de Machine Learning tienen adentro un conjunto de cálculos sostenidos por la estadística, que mide el pasado separado en dos partes, lo que se llama la observación y lo que se llama el comportamiento. Por ejemplo, si yo quiero anticipar cuántos clientes se van a ir de mi compañía, churn o attrition, en los próximos 3 meses, yo puedo tomar, a partir de hoy, los datos de los últimos 2 años y decir, voy a mirar cómo eran estas personas en diciembre del 2019, y voy a observar su comportamiento en enero, febrero y marzo del 2020. Y con una relación matemática o estadística o un modelo de Machine Learning que vincule los datos al 31 de diciembre con el comportamiento en los 3 primeros meses del 2020, voy a poder obtener una herramienta que mirando mi ventana de observación hoy, mirando a mis clientes hoy, pueda decirme cuál es su probabilidad de que se vayan en los próximos 3 meses y darme tiempo para poder hacer una campaña de retención si es necesario. Es decir, no es magia. Es la aplicación de una serie de procedimientos de cálculo con una base estadística y probabilística que ayudan a encontrar la relación entre la observación y el comportamiento. Con lista infinita para que se usen estos modelos: riesgo crediticio, riesgo actuarial, riesgo en salud, propensión de compra, aceptación de servicios, para churn, para attrition, para diagnósticos médicos, para forecast de venta, para fraude. Entonces, con los modelos predictivos podemos reducir nuestra incertidumbre, porque si nosotros podemos mirar mis datos a hoy y ponerle a mis clientes una probabilidad de que me abandonen en los próximos 3 meses, de acuerdo a sus comportamientos, bueno, de algún modo, no digo que tengo resuelto el problema, pero sí tengo dimensionado mi riesgo. Ahora bien, para construir un modelo predictivo, ¿es suficiente con obtener todos los datos, ponerlos en una licuadora, llamar a un software, apretar un botón y esperar que el software solo encuentre lo que tiene que, la respuesta a la pregunta que yo estoy haciendo? Definitivamente no. No hay aplicación en el mundo que pueda reemplazarme, porque el día que me puedan reemplazar, entonces ya no tenemos más nada que hacer. Y creo que el secreto es esto que está en un libro que se llama Thinking with Data, que un poco es nuestra bibliografía referencial de este tema para Data Science for Business, en donde el autor explica que lo importante es poner el por qué antes del cómo. ¿Y esto a qué se debe? Se debe a que el camino habitual, el que todos leemos en los periódicos, bueno, vinieron todos los datos, entonces pusimos un software, vinieron todos los datos. Conseguimos un software y eso sacó una conclusión. ¿Qué hizo el software? Supongamos que sea un software de Machine Learning, encontró asociaciones y dijo, este dato está asociado con este otro, entonces significa que A, entonces B, B, entonces C, C es igual a J. Y eso es todo automático, no tengo que hacer nada, no importa que nadie haya mirado nada, porque total, yo conseguí los datos, apliqué la tecnología y la tecnología encontró la conclusión y la aplicación. Entonces, ¿después qué hago? Miro las conclusiones y la aplicación y yo digo, bueno, pero en realidad no es tan así. Acá se ve que la herramienta de Machine Learning que estoy usando no se dio cuenta de este aspecto del negocio, entonces, ¿qué hago? Vuelvo y digo, no, pero le faltaban estos datos. Genial, le agrego esos nuevos datos. Y así sucesivamente sigo haciendo la vueltita, ¿hasta cuándo? Hasta que las conclusiones y aplicación me dejan contento y me quedo tranquilo de que ese resultado es el que estoy esperando. Parece mentira, pero en verdad muchas veces se procede de esa manera.
En este proceso que yo estuve contando, en ningún momento nos preocupamos por el porqué. ¿A qué nos lleva esta rueda hecha en este sentido? Preguntas e hipótesis limitadas, porque claro, no hay hipótesis. Yo partí de los datos. Tiré los datos y le dije a mi herramienta que encontrara y que formulara las hipótesis, y entonces los resultados que me proporcionó la herramienta, como yo la planteé así el problema, fueron respuestas y argumentos superficiales. No es así como se plantea una solución sustentable con valor duradero. Para armar una solución de datos con valor duradero, por empezar, requiero la comprensión de las necesidades de todos los involucrados en el problema. Todos los involucrados es desde la persona que atiende los reclamos hasta el CEO que toma las decisiones más complejas de la compañía. Todos. Tengo que tener un conocimiento profundo de la forma en que se resolverá el problema cuando se disponga de la solución. Yo llamo a los bancos y les digo, tengo un nuevo scoring de riesgo y puedo con toda certeza o con una probabilidad muy alta decirte quién va a pagar su tarjeta y quién no la va a hacer. Si el banco no incluye eso dentro de los esquemas de funcionamiento de sus sucursales y de la atención de los clientes y de sus analistas, si no tuviese un equipo que analiza ese riesgo y ese scoring, por más que yo le dé el score con la mayor capacidad predictiva posible, no va a funcionar y el banco va a seguir tomando decisiones equivocadas en cuanto a la morosidad de sus clientes. Lo que aplica al banco implica a cualquier otra decisión. También es importante algo que a veces se olvida, que es pensar en la formulación de argumentos que sean consistentes para sostener la lógica de la solución. Yo tengo que poder explicar el resultado, no importa que lo haya hecho un robot, tengo que poderlo explicar. Y la identificación de los eventos que van a suceder después de aplicada la solución. Entonces, en resumen, hay que empezar por definir bien el problema, no por juntar datos, porque si no nos metemos en el lío que dijo Moreno. En el curso de Data Science for Business, nosotros trabajamos con este concepto. Entendemos que todo este proceso empieza con la comprensión del negocio, y estudiamos una metodología que se llama Combo, en donde la comprensión del negocio se descompone a su vez en 4 etapas: entender el contexto, entender las necesidades, entender la visión y entender los resultados. Y solo para pasarlo rápidamente, entender el marco que engloba el asunto que estamos tratando, las personas, la organización, los objetivos de negocio, cuáles son los desafíos que se benefician con el conocimiento obtenido de los datos, cuál es la imagen que tenemos de cómo va a ser nuestro trabajo cuando tengamos el conocimiento que aportará el proyecto, y cuál es la proyección de mejoras de performance. La visión es lo que me define si el proyecto es viable. Si yo necesito 1000 para construir el proyecto, pero mi visión de la proyección de performance es 10, entonces por más que sea maravilloso, y la verdad, no tiene mucho sentido hacerlo. Y finalmente el resultado en términos de definición operativa de cómo se utilizará. Y esto llevado a un nivel de detalle infinito, es decir, cada uno es como orquestar un ballet. Cada uno que participe del ballet o de la orquesta tiene que saber qué rol juega en la administración de ese modelo analítico que me está aportando valor para la toma de decisiones. Desde el que recoge los datos, el que hace calidad de datos, el que calcula el modelo, el que lo aplica, el que dispara la acción de marketing, el que dispara los emails, el que mide lo que pasó en la campaña, el que analiza la respuesta y el que con los resultados del análisis de la respuesta vuelve al científico de datos para ver si ajustamos el modelo. Todos tienen que funcionar como un ballet. Esto que acabamos de ver es esta etapa que ustedes tienen aquí, cómo sigue la historia de construcción de los modelos. Aquí tomamos como referencia este paper, en donde, terminado el tema de comprender el negocio, sigue lo que se llama un Analytics Approach. Pueden leerlo en el paper, o los que participen de Data Science for Business haremos talleres muy, muy interesantes tratando de aplicar esto a lo que es los problemas que van a recibir. El Analytics Approach es una etapa, para los que hayan visto este modelo en la vieja historia de Data Mining, empezaba por Business Understanding y después seguía por Data Preparation. Bueno, acá aparece una cuestión intermedia que se llama acercamiento analítico,
que es un punto de decisión en donde el científico de datos le ofrece a los integrantes del negocio que necesitan el modelo 1, 2, 3 distintas soluciones, y es el decisor del negocio el que participa de la elección del mejor modelo posible. Entonces, esta es una cuestión muy interesante, y aprender a manejar esto articula lo que es la comprensión del negocio con lo que sigue, que ya es bastante conocido: preparar los datos, modelar, evaluar, etc. Es decir, esta articulación es fundamental. Y esto, en este punto del ciclo de desarrollo de los modelos, es donde hacemos foco en nuestras clases. Bien, ¿cómo esperamos formar los científicos de datos con relación a todo este contexto? Aquí vuelvo a la diapositiva inicial y les muestro cuáles son las materias, para que ustedes se den cuenta, las materias que componen Data Science for Business Blended, y qué relación tienen con los problemas que enfrenta el negocio. Para resolver el problema de los mercados de un integrante necesitamos tener una visión única de los datos maestros. Necesitamos tener todos los datos integrados juntos y consistentes. Y para eso necesitamos seguridad, necesitamos privacidad y necesitamos ética de datos. Y necesitamos visualización de datos. Y necesitamos entender los problemas de ciencia de datos. Para trabajar con las tecnologías, es que hacemos una nivelación en manejo de tecnologías para los que no tienen base tecnológica, tanto de manejo de base de datos como de programación, y tenemos una materia muy importante, con mucho peso, de gobierno de datos. ¿Por qué? Porque las áreas de tecnología son las que van a manejar la arquitectura de datos y los procesos de calidad. Para atacar la crisis del conocimiento, tenemos materias de modelos, machine learning, inteligencia artificial, una nivelación en estadística, y una materia puntualmente que se llama data thinking, orientada al diseño de casos de uso. Entonces, de esta forma, esperamos que la persona que se acerca a Data Science for Business Blended porque quiere ingresar al mundo de la ciencia de datos, tenga una visión holística de todos los aspectos que el negocio espera requerir de él, y no solamente parcial, es decir, de manejar un código de desarrollo o una tecnología en particular. Tenga una visión totalmente holística del problema, que le permita articular en cualquiera de las patas, porque va a ser convocado para atacar problemas de todas las patas. La pandemia nos va a obligar a reinventarnos, nos va a obligar a testear hipótesis, y nos va a obligar a diseñar casos de uso de nuevos procesos, de nuevas ofertas, a entender cómo podemos, desde lo que tenemos, entender cómo nos proyectamos. Bien, creo que ya me he ido del tiempo. Estamos justos. Bueno, con esto cierro mi presentación y quedan invitados, por favor, a formular sus preguntas. Gracias, Charo, gracias Carlos. Bueno, acá Oleka, tengo sí, algunas de las preguntas, si podemos responderlas. Sí, permíteme, solamente ha habido varias preguntas sobre la orientación del programa, ¿no? Y mientras te dejo ir leyendo las siguientes, solo regálame 2, 3 minutos para contarles el marco de referencia sobre para qué perfil profesional está dirigido el programa, ¿no? Creo que Charo ha sido muy, muy clara en el postulado que nosotros hacemos, ¿no? La ciencia de datos, nosotros hemos visto que ha habido, por alguna razón, un desvío y se ha malinterpretado lo que es la ciencia de datos, ¿no? Claramente Charo ha dicho que nos esforzamos en formar profesionales que entiendan primero el por qué y luego nos preocupamos de cómo vamos a resolver el problema. El por qué es entender el contexto donde se presentan los problemas o las oportunidades,
Y luego hacemos hipótesis, ¿no? Para resolverla, para encontrar soluciones, basados obviamente en conocimientos específicos de la ciencia de datos, que son como la estadística, la programación informática, el conocimiento de las bases de datos y muchos otros, que no es un poco largo de comentar ahora, pero bueno, todo eso nos ayuda a responder primero por qué, y luego ya nos preocupamos de cómo lo vamos a resolver en el sentido específico, si vamos a usar tal modelo o tal otro, ¿no? Entonces, dicho eso, lo que ha pasado es lo siguiente. Nuestro postulado es, todos los profesionales de todas las industrias, de todas las funciones específicas que una organización puede tener, y aquí me refiero a gerentes generales, me refiero a todas las divisiones funcionales, desde las divisiones funcionales de las áreas de negocio, me refiero a gerentes comerciales o jefes comerciales o a analistas, ¿no? De marketing o de negocio, ¿no? Lo mismo con las áreas de servicio, las áreas financieras, las áreas de talento, recursos humanos, o las áreas de auditoría, contraloría, o también las áreas de tecnología. Es decir, las áreas de tecnología me refiero los gerentes de sistemas, o los jefes de sistemas, o los analistas, o los ingenieros de datos. Es decir, este programa no tiene limitaciones respecto de las profesiones ni de las funciones específicas que tienen en su compañía. Es para todos. ¿Dónde está lo relevante? Nosotros sí estamos pidiendo como un requisito, el único requisito que estamos pidiendo aquí, es que los profesionales que vengan a este programa tengan al menos 5 años de experiencia laboral. ¿Por qué? Porque la experiencia laboral es mucho más compleja de enseñar en un programa de este tipo, ¿no? Entonces, ahora, obviamente, muchos me van a decir, Carlos, pero yo soy psicólogo industrial, trabajo como jefe de recursos humanos en tal empresa, y yo tengo, pues, temor de que en el momento que ustedes me dicten Machine Learning, ya les voy a mostrar un poco el contenido, yo no pueda estar preparada y termine estropeando una clase donde hay otra gente que tiene otro nivel de conocimientos que están listos para entrar a Machine Learning, ¿no? Entonces, nosotros por eso hemos resuelto ese problema, y aquí voy a permitirme compartirles una pantalla. Permítanme un segundo para que vean ya el contenido. Necesitaría que me liberen para presentar una pantalla. Permítanme a ver si lo están viendo. ¿Sí? ¿Logran ver? Me ayudaría si me dicen si lo están viendo. ¿Están viendo mi pantalla? Sí, se ve. Perfecto, perfecto. Entonces, aquí voy a ir directamente un poco al contenido del programa. Claramente, tenemos unas semanas iniciales, 3 semanas iniciales, dedicados a nivelar. Es decir, lo que hacemos es que el programa ponga en un mínimo nivel de conocimientos a todas las profesiones o todos los roles o todas las personas que vengan, ¿no?, al programa. Entonces, esto es una experiencia, no estamos inventando una rueda ahorita, esto tiene ya 3 experimentos previos, obviamente en versión presencial, ya les vamos a contar también, y lo que estamos pretendiendo ahora, dada la coyuntura, es lanzar un programa blended, es decir, el objetivo académico es el mismo, pretendemos formar profesionales en ciencia de datos que funcionen en el mundo de los negocios real, ¿no? Y que no solo se dediquen a hacer programas en Python. No, queremos formar profesionales en ciencia de datos que tengan un rol estratégico y un rol de liderazgo en el mundo de los negocios, y que puedan hablar con el gerente general de las compañías en el mismo nivel, y que hablen de negocios, ¿no? Por supuesto, con conocimientos específicos de la ciencia de datos que les van a permitir liderar equipos multidisciplinarios y conseguir obtener resultados exponenciales frente a la forma tradicional de trabajar. Estas son las nuevas formas de creación de valor que les comentaba en mi presentación, ¿no? Entonces, para salir, digamos, para poner a todos en un mismo nivel, tenemos estos 3 propedéuticos, estos 3 semanas dedicadas intensamente a ponernos al mismo nivel. Entonces, una semana la dedicamos a los fundamentos de base de datos, otra semana a los fundamentos de programación,
y otra semana a los fundamentos de estadística. No me quiero detener mucho porque sé que hay muchas preguntas, así que voy a ir avanzando. Esto se lo vamos a compartir, lo voy a compartir el link inmediatamente termino de responder. Luego, una vez que estamos ya nivelados, todo esto obviamente estos consumibles son online, es decir, son videos, ¿no? Charo Bruera, que acaba de darnos una ponencia, ella dicta algunos de estos temas. Hay otros profesores también, por supuesto, todos muy destacados, con un nivel de profesional y una gran experiencia en la cancha, digamos, que están liderando diversas organizaciones en Perú y en otros países, ¿no? Luego entramos ya a lo que vendría a ser el curso en sí, ¿no? Y entonces arrancamos con modelos analíticos para la ciencia de datos, donde también damos 2 semanas de contenido digital. Irrumpimos con la entrega del reto. Aquí participan los mentores. Ya en otro momento les contaré quiénes son los mentores, pero todos son líderes a nivel de las principales organizaciones en Perú, acompañados de Charo también, como parte de los mentores que van a colaborar con los equipos de trabajo que se van a formar con los participantes del programa. Luego pasamos ya, se les entrega el reto para que empiecen a trabajar ustedes a nivel de grupo. Seguramente van a haber personas que estén en Quito, otras personas que estén en Lima, otras personas que estén en Arequipa, otras personas que estén en Santiago de Chile, porque este es un programa blended, de carácter regional. Intentamos que vengan profesionales de diversos territorios de América Latina, y Perú, por supuesto. Entramos a Machine Learning, inteligencia artificial, luego vamos a otro elemento importante que es la comunicación de resultados y la visualización, y siguen transcurriendo las semanas, y la semana la semana 7, que es el 24 de junio, dedicamos una semana presencial en Lima. Esa es la semana presencial, donde van a haber una serie de cursos de complementación, otros talleres prácticos, y una semana intensa de trabajo, de 2 de la tarde a 6 de la tarde, presencial en Lima. La gente que venga de fuera, me imagino que aprovechará y se quedará unos días más en Lima, lo que fuera, pero va a haber una semana presencial para complementar. Luego, continuamos las siguientes semanas con los demás cursos, con los demás programas, y terminamos con una sesión de consultas la semana del 26 de junio, ¿no? Luego entramos a lo que nosotros conocemos como fundamentos, ética y cultura de datos, la semana 8, privacidad, seguridad de los datos, gobierno y calidad, data thinking, ya estamos en la semana 13, y luego la clausura la semana el sábado 22 de agosto, ¿no? Quería pasar un poco rápido, esto se los vamos a compartir, es un documento donde ustedes van a poder tener información referencial del programa en detalle, ¿no? Y bueno, básicamente con eso quería responder un poco la orientación. Hemos tenido profesionales, les digo así más o menos, las clases en promedio hemos tenido 3 promociones, en promedio 25 alumnos en presencial. En online estamos esperando entre 50 y 100 los grupos de clase, ¿no? Y hemos tenido 30%, diría yo, que han sido áreas de negocio, 30% áreas de negocio, es decir, gerentes de negocio, marketing, jefes, coordinadores de las áreas de negocio. 30% también de áreas de servicios, recursos humanos, finanzas, legal, en fin, una serie de áreas de servicio. También hemos tenido gerentes generales de empresas medianas, pequeñas, ¿no? Sus propios negocios. Y un 40% de perfiles que vienen de las áreas de tecnología, ¿no? Inclusive gente que ya está trabajando en ciencia de datos, pero que quiere complementar sus conocimientos para acercarse a la de negocio. Entonces, repito, el postulado central es construir un puente entre el mundo de los negocios y la ciencia de datos, ¿no? Y ese puente debe permitirnos acercar esos dos mundos y finalmente poder resolver una serie de dinámicas que aún se mantienen hoy día en el mundo empresarial y que este programa pretende resolver, ¿no? Bueno, perdone que me haya extendido tanto con esa pregunta, espero haber sido más explícito y haber resuelto las inquietudes, dudas que estaban listadas en las preguntas. Olenka, te cedo ahora la palabra por si hay más preguntas, me imagino que sí. Gracias, Carlos. Sí, hay preguntas sobre el contenido que hemos tratado. La primera es si podrías precisar las características de la nueva economía global.
Bueno, esa es una pregunta muy amplia, excede un poco al ámbito de este webinar. Con mucho gusto les voy a pasar algunos links de una serie de documentos que han circulado o están circulando, ¿no? Es difícil, es muy difícil entender claramente qué va a pasar. Lo que sí uno puede decir es lo siguiente, y esto lo voy a decir desde la perspectiva peruana porque es algo que conocemos mejor, dominamos mejor, ¿no? Carlos, tu micrófono está muteado, por favor, desactíbalo. Perdón. Entonces, bueno, estaba diciendo que es muy complejo responder con precisión. Creo que nadie sabe así con precisión qué va a pasar, pero digamos, la perspectiva peruana sí es algo un poquito más aterrizado porque todos la conocemos. Sabemos que los fundamentos de nuestra economía, de nuestra macroeconomía, están muy sólidos. Somos probablemente la economía de la región, no probablemente, estoy segurísimo de lo que estoy diciendo. Es la economía de la región más sólida en términos macroeconómicos. Tenemos una posición envidiable de reservas y de deuda, entonces la reacción, ya la he compartido con ustedes, ha sido encomiable, muy alentadora. Ahora, claramente una cosa es lo que anunciaron tanto el presidente del Banco Central de Reserva como la ministra, y otra cosa es lo que va a pasar, porque nuestro gobierno es un gobierno, digamos, con limitaciones. Nuestro Estado es un Estado pequeño, digamos, para el tamaño del problema, entonces se va a tener que apoyar en el sector privado para llegar a distribuir todos estos recursos. Lo que yo sí me atrevería a decir a esta altura es lo que he puesto en el documento, y es que vamos a rebotar. Eso casi no tengo dudas, va a haber un rebote, ¿no? Y el rebote, también otra cosa que puedo asegurar es que no va a ser igual para todos. Es decir, los que están mejor preparados tendrán una mejor expectativa en la siguiente etapa que los que no están preparados. ¿Y quiénes están preparados? Yo les puse el ejemplo del sector de los alimentos, ¿no? Es decir, yo les digo, no va a ser igual, ¿no? Claramente una empresa que tiene costos fijos en este momento está sufriendo un problema de caja gigantesco, ¿no? Y además se mueve lento, no tiene la velocidad para reaccionar en un contexto así. En fin, hay una serie de desventajas en ser una compañía grande, ¿no? En este momento, y una serie de ventajas de ser una compañía pequeña que recién llegó al Perú, como les puse el ejemplo de esta startup chilena, que de pronto ha ocupado un mercado que tenía ganado Rappi. Es decir, ni siquiera los disruptores la tienen segura, ¿no? Aquí, a ver, hay que estar preparado, eso es lo primero. Mientras más cerca estemos de las nuevas formas de crear valor, vamos a tener ventajas en la reacción, ¿no? Y aquí no solo involucro a las empresas, sino también a los profesionales, ¿no? Los profesionales también tenemos que acercarnos a las nuevas formas de crear valor. Y la ciencia de datos, insisto o insistimos, la ciencia de datos es una capacidad, ¿no? Es una capacidad imperativa en mundos de disrupción, ¿no? Necesitamos apoyarnos en la interpretación, en una interpretación de la realidad que no sea intuitiva, ¿no? No hay momento, o sea, es imposible seguir intentando gobernar organizaciones, ser responsable, basándonos solamente en nuestra intuición, ¿no? Tenemos cómo hacer uso y explotación de los grandes volúmenes de datos que hoy día hay, y hoy día hay mucho más que antes. Por ahí alguien mencionaba en sus preguntas, Carlos me decía, todos los datos que habían antes no servirán para el futuro. Bueno, más o menos yo diría, ¿no? Y aquí voy a dejar a Charo seguramente que conteste mejor, pero no es que todo lo que pasó antes no sirve. Claro que sirve. Probablemente los algoritmos que perfilaban el comportamiento de una persona en un mundo normal no sirven para la coyuntura y seguramente no servirán. Habrá que hacer nuevos algoritmos, pero en los nuevos algoritmos que hagamos, en la nueva analítica que se haga en el futuro, sí vamos a considerar parte digamos, de los datos que sirvieron para el comportamiento de los seres humanos antes del evento, ¿no? Antes y durante. Vamos a tener que aprender cómo se comportan las personas durante los eventos de crisis, ¿no? Estaba conversando hace unos días con los otros miembros del Consejo Consultivo y nos contaban
todas las cosas que están pasando. Y hay coincidencia con lo que ustedes mencionan, ¿no? Es decir, la analítica que se ha hecho tiene que ser actualizada con los eventos corrientes, ¿no? Por ejemplo, un caso que mencionaban era la ubicación de las oficinas, ¿no? Decía, en uno de los bancos más grandes del país decían, ¿cuáles oficinas tenemos que abrir en una circunstancia así? ¿No? No podemos abrir todas las oficinas porque no se necesita, ¿no? No hay tanta afluencia pública. O sea, ¿cuáles oficinas abrimos? Dificilísimo responder, ¿no? No podía responderse solamente con la data que había antes del evento, ¿no? Había que considerar una serie de informaciones nuevas, adicionales que han ido surgiendo. Así que espero haber respondido la pregunta y haber ayudado. Pasemos, si quieres, a la siguiente, Olenka. Si quieren, complemento la pregunta de Carlos con el tema de qué hacemos, ya que cambió tanto el mundo, si no nos sirven más los datos. Vamos a tener que ponernos creativos y encontrar otras fuentes de datos que, por ejemplo, hoy muy pocos visualizan integradas con la ciencia de datos, como digo yo, dura, que es la que ve los datos transaccionales de las personas, como por ejemplo el market research. Lo primero que haría yo, apenas termine esta cuarentena o allá estamos volviendo a la normalidad, es hacer rápidamente una encuesta de satisfacción del cliente. Ahora, si yo además de hacer una encuesta de satisfacción del cliente, tengo un buen modelo analítico de clustering, previo de cuál era el comportamiento de mis clientes, y tengo muy separados los clientes que aportan alto valor versus los que aportan bajo valor, obviamente las respuestas de esta encuesta tienen mucho más sentido si yo hice antes un trabajo de integración de datos que me permite segmentar con precisión a cada uno de los componentes de mi cartera. Entonces hay que pensar que hay nuevas fuentes de datos que nos van a dar el cómo se sienten las personas, el por qué actuaron de esta manera, pero que yo tengo que complementar con los modelos con lo que yo ya sé de mi vida pasada. Es decir, no es que no van a servir, va a haber que reutilizarlos de otra manera. Gracias, Charo. Vamos a ir con la última pregunta porque veo que ya tanto Charo como Carlos han estado respondiendo algunas preguntas a través del chat. Así que la última es, ¿se espera que venga un periodo de falta de liquidez? Pues todos van a querer cobrar y nadie dinero. Sí, la falta de liquidez es el nombre del juego en este momento, ¿no? Estamos en la parte de la curva J donde estamos cayendo. Los nuevos comportamientos se están afianzando y una de las situaciones, esto ocurre para todos, ¿eh? Esto ocurre para las grandes compañías, para las medianas y las pequeñas, ¿no? Hay sectores favorecidos, yo no quiero ser sarcástico, ¿no? Pero una funeraria en este momento tiene un negocio boyante, ¿no? Los he visto haciendo publicidad en televisión, algo que las funerarias nunca hacen, ¿no? Entonces, hay sectores y sectores. Si haces mascarillas, también, ¿cómo se llaman? Las mascarillas que estamos buscando y que no hay, pues también será un sector favorecido y el flujo de caja andará muy bien. Pero el 90% de los sectores, o el 80%, como lo han visto en las láminas que les presentaba, están afectados, ¿no? Y la liquidez es el nombre del juego en este momento. Los ingresos están cayendo o se han detenido para muchos, y los gastos fijos, los variables, por supuesto, se han licuado, me imagino, todos hemos licuado nuestros gastos fijos, nuestros gastos variables, pero los fijos, es decir, todos pagamos hipotecas, pagamos colegio para los hijos, para ponerlo en el tramo, en el nivel personal, ¿no? En el nivel de negocio, igual tenemos que, imagínense un retail, ¿no? Tiene que pagar alquileres, tiene que pagar sueldos. Entonces, claramente la caja en este momento está ahorcada. Y la tarea del gobierno, y lo tienen claro, lo han dicho en todos los idiomas posibles, es poner dinero en el bolsillo de las empresas y de las personas. Y lo están haciendo. Han empezado por las personas. Ustedes han visto que han asignado bonos a los más desfavorecidos. Luego han asignado otra serie de medidas a sectores un poquito menos afectados, digamos, pero básicamente se está atendiendo fundamentalmente a los más afectados. Y lo más importante, yo diría, para terminar con esta respuesta, es el presidente del Banco de Reserva ha dicho que han puesto 30.000 millones de soles en garantías para créditos a todo tipo de empresas, a las medianas, a las chicas, sobre todo, ¿no? ¿Y qué significa? Pues que el Estado peruano va a ser tu garante, va a ser el garante de todos. Entonces los bancos van a funcionar como ventanillas del gobierno para que esos
créditos se otorguen. Lo otro importante también saber es que la tasa de interés que mencionó el presidente del Banco Central de la Reserva, que el BCR le estaba poniendo a los bancos, era de 1.5%, ¿no? Eso, y ya estaban negociando con los bancos para que la tasa no sea tan onerosa. Entonces probablemente estemos hablando de tasas que jamás en la vida un peruano hubiera imaginado que podía accesar, ¿no? 3% probablemente sea la tasa o menos. Y bueno, con un poco de liquidez uno puede hacer frente. Lo que creo que debe estar claro para todos es que las curvas, como ustedes han visto, o sea, en algún momento rebotamos. ¿Cómo rebotamos? Depende de muchos factores. Tengo expectativa positiva, constructiva. Creo que vamos a rebotar un poco más rápido de lo pensado. Esperamos para el último trimestre de este año estar en terrenos positivos o máximo el primer trimestre del próximo año. Y el hueco, sin duda es un problema de liquidez fundamentalmente, hay que cubrirlo de alguna manera, ya sea con ventas futuras, para lo cual hay que endeudarse ahora, o restringiendo los gastos al mínimo, ¿no? Pero va a depender de la rapidez con la que se mueva cada uno, ¿no? Porque el dinero va a estar ahí. Y el mensaje final que ha dado el presidente del Banco de Reserva y la ministra es, si hace falta poner más dinero, lo van a poner. Es decir, el mensaje es, el Perú, la economía peruana tiene un seguro, que es estos ahorros que hemos hecho todos estos años para este tipo de eventos. Entonces, el mensaje que están dando es, no se preocupen, que si hace falta romper el chanchito, pues lo vamos a romper y pondremos la plata en la economía de una manera responsable para que salgamos del bache y la economía continúe moviéndose en el 2021, ¿no? Eso sería lo que respondería. Ok, gracias, Carlos. Bueno, veo también que hay preguntas sobre el programa en sí, como la duración del programa, el monto de inversión, así que doy el pase a Daniel Quispe, que es nuestro asesor comercial, para que nos explique más sobre el programa. Hola Blanca, muchas gracias. Buenos días con todos. Ante todo agradecerles por su participación en nuestro webinar informativo sobre el programa Data Science for Business Blended. Sí, les pediría a Angie que me ayuden con la presentación del PPT. Soy asesor del programa Data Science. En esta parte quisiera comentarles un poco más sobre ya la parte económica, la información general del programa. En este momento está cargando la presentación para darles los detalles. Perfecto. Como pueden ver en la lámina, tenemos la disposición del programa para 86 horas lectivas de clase. Como bien explicó Carlos y Charo, la mayoría del formato está hecho de manera virtual. Va a haber algunas sesiones presenciales ya indicadas en las fechas del temario que hemos compartido a todos por correo. Si no lo tienen aún, no se preocupen. Igual toda la presentación y el temario a disposición va a estar a ustedes en el correo y nos comunicaremos a la brevedad tanto mi compañera Nati como yo. Va a haber material colgado en una plataforma especial para todos ustedes. En esa plataforma ustedes van a tener acceso a la información cuando lo deseen. Es decir, las clases son grabadas para que entren en cualquier horario, no habrá necesidad de conectarse necesariamente en un horario específico. Va a haber sesiones en videoconferencias especiales. Allí sí sería necesario que ustedes cuenten con todo el equipo y la disposición para que puedan conectarse con los asesores y los profesores. La siguiente diapositiva, por favor. UTEC va a entregar un certificado a los participantes que aprueben el programa. Esto sí me han estado preguntando muchos interesados. El certificado no sale como un programa blended, sale simplemente con el programa Data Science for Business. Y esto va a ser a nombre de UTEC, obviamente, porque es la universidad quien está certificando para este programa. La siguiente, por favor. En cuanto a la información económica, actualmente el programa está dispuesto para una inversión regular de 6.000 soles. Sin embargo, por haber participado de este evento y agradeciéndole también por ello, queremos darles un descuento especial a todos ustedes, los que han podido darse el espacio de atender este webinar, de 5.400 soles. Este monto, usted brinda la facilidad de que lo puedan financiar hasta en 5 cuotas sin intereses. Lo pueden financiar directamente con la universidad. Nosotros les ayudamos con el proceso, no se preocupen. Estamos iniciando ya este 12 de mayo. Las clases presenciales están también como dispone el formato, el día 24, 25 y 26 de junio, de 8:30 de la mañana hasta las 6 de la tarde.
Si no nos hemos comunicado aún con ustedes, lo haremos a la brevedad, tanto mi compañera Nati como yo. En el caso de esta parte, sí quisiera darles un espacio para que si en caso tengan alguna consulta, poder ayudarles ahora. Así que les pediría, si tienen alguna pregunta sobre la información general que acabo de darles a todos los presentes, puedan realizarla por medio del chat. Hola, Perfecto, ahí Daniel. veo una Sí, pregunta. Sí, veo una exacto. pregunta de Ángel. Ujú. En cuanto a la pregunta de Ángel, en realidad, como explicó Carlos y Charo, este programa está dirigido en realidad a todo tipo de perfil, es abierto. No hay un perfil específico para el programa porque en realidad el campo de la ciencia de datos está dispuesto para quien desea aprender de él. Como bien comentó Carlos y Charo también, hemos tenido participantes de diversos perfiles y profesiones durante las ediciones de las versiones presenciales, lo cual prueba que en realidad cualquier interesado, independientemente de su profesión o experiencia profesional, puede participar. Lo que sí está dispuesto es que al menos tengan un promedio de 5 años de experiencia profesional para cuidar obviamente el perfil del grupo, y ustedes puedan también enriquecerse con los participantes que estén trabajando con ustedes en los proyectos que se van a disponer dentro del programa. De esa manera también la calidad se exige a todos los participantes para que al final la experiencia sea amena para todos, como ha ocurrido en el formato presencial, lo cual queremos también repetir en este formato blended. En cuanto a la pregunta de Diego, si existirá opción o facilidad para las personas que no podríamos asistir a los días en que se dictará presencial, eso podríamos coordinarlo. Obviamente es un tema ya un poco más académico. Sin embargo, Diego, mantengo tu consulta en interno para poder ayudarte. Te prometo darte la respuesta a la brevedad con la coordinadora académica. Podría hacer esa consulta para que puedan ayudarnos. En Sí, el caso de... permíteme, Daniel, solo Sí, sí, Carlos. para tomar ¿cómo se llama? La pregunta. Yo estoy imaginándome que la pregunta hace orientación a una coyuntura que posiblemente podría existir en el mes de junio, julio, donde todavía no podamos estar presencialmente, ¿no? Y bueno, es una excelente pregunta. Nosotros en este momento, el programa está diseñado para que sea presencial, ¿no es cierto? Si por alguna razón existiese alguna limitación de hacerlo presencial, habrían dos opciones. Uno, correr esa semana para un poco más adelante, o que es presencial, o la otra sería llevar a jornadas remotas, que no es lo mismo que digital, ¿no? Como lo hemos diseñado, habría que hacer algo parecido a lo que estamos haciendo en este momento con el programa Data Science for Business presencial. Como se imaginarán, en este momento hay corriendo un programa presencial y con la coyuntura nos ha obligado a llevarlo a remoto, ¿no? Tenemos una clase corriendo ahorita, pero que es distinto a este programa en el sentido de que no ha sido diseñado para ser digital. Así que bailamos al ritmo de la música, nos tenemos que acomodar, estamos en un mundo buca, ¿no? Cada vez más incierto, más complejo, y tenemos que acomodarnos. Hay un plan, pero como les decía en mi presentación, en este momento es más importante la capacidad de adaptación que la capacidad de planificación. Así que nos acomodaremos y sacaremos adelante el proyecto o el programa, y estoy seguro que los que se animen a vivir esta aventura, esta experiencia profesional, académica, lo van a disfrutar igual que nosotros. Muchas gracias, Carlos. También me consulta Ángel, me parece que Ángel es de Ecuador. En cuanto a los pagos, no te preocupes. Obviamente no puedes hacer una transferencia entre países, pero lo que sí hacemos es darte un link para que puedas realizar un pago virtual, de modo que no haya ningún problema en cuanto a esa parte. En el caso de la confirmación, según me consulta Wilfredo, nosotros estamos brindando facilidades para que ya puedan inscribirse desde ahora porque, como habrán escuchado, la exposición es un programa que tiene mucha demanda. Lo ideal es que tengan acceso al financiamiento en caso lo deseen, y eso está dispuesto a partir de esta semana. Ustedes tienen ese descuento especial máximo hasta este lunes que viene. Yo igual manejo esa información por interno con ustedes para explicarles el proceso de inscripción, que en realidad consiste en enviarles una cotización, es un documento que emite la universidad, para que ya tengan a la mano también los términos y condiciones. Las clases se realizan, en el caso de formato presencial, las clases presenciales, y en caso se da, como bien dijo Carlos, en Barranco, eso está en la ciudad de Lima, en Perú.
Y bueno, en el caso de que si por A o B sale la circunstancia de que se amplía este contexto, también habremos hacer la forma para poder adaptarnos y bueno, ir a la parte streaming o de manera virtual. Igual, en el caso de la calidad del programa está bien asegurada, les damos a ustedes todos los accesos para que estén ahí conectados cuando deseen, y ese es un diferencial muy bueno. Por esa parte, sí, quería explicarles esto para que tengan toda la información general clara del programa. Bueno, aprovechar también una vez más en hacerles la invitación cordial a que puedan participar en nuestra primera edición del programa Data Science for Business Blended, el cual viene también como formato del presencial que ya hemos realizado en 3 versiones, lo cual en realidad es una gran garantía del contenido y la calidad del mismo. Los invitamos a que puedan seguir en contacto con nosotros. En cuanto a mí y a mi compañera Andy, estamos dispuestos a poder ayudarles con cualquier consulta por interno. Estaremos comunicándonos con ustedes a la brevedad, tanto por el teléfono o por correo, para poder ayudarles con cualquier otra consulta adicional que surja en el camino. Allí en pantalla ven unos links para que puedan, si desean, ayudarnos con una encuesta sobre la calidad de este webinar. Los invitamos a todos a que puedan seguirnos también en nuestras redes. Y bueno, agradecerles una vez más por haber hecho el esfuerzo de conectarse, mandarles saludos a todos ustedes e invitarlos una vez más a que puedan mantenerse en contacto con nosotros para este nuevo programa. Te dejo, Lenka, para el cierre del webinar. Gracias, Daniel. Bueno, como ya comentaste, por favor les pedimos que revisen la encuesta y esto sería el cierre de esta charla, de esta sesión del Data Talks. Esperamos que el contenido compartido haya sido de gran valor para ustedes. Les voy a